También dentro del apartado de fórmulas está la que se conoce como fórmulas financieras. En esta carpeta podemos encontrar algunas fórmulas relacionadas con eh, cálculo de intereses, valor futuro, valor presente, eh, vamos a decir la TIR, o sea, hay diferentes valor presente neto, pero una de las fórmulas que se manejan de forma cotidiana tiene que ver con el préstamo o la cuota de un préstamo en donde se toma un monto de dinero a una tasa específica y sería amortizado en un tiempo prudente. Entonces, esa fórmula es la que se conoce como pago. Entonces, si buscamos acá y utilizamos el asistente de fórmula, vemos que pago, las informaciones que requiere es que requiere una tasa, la cantidad de periodos o de tiempo que va a estar el préstamo, si el préstamo se toma hoy o es un préstamo que se va a tomar en un futuro. Fíjate que también el análisis de la línea de tiempo te permite establecer si el pago que tú quieres hacer es cuánto sería al final de o es un pago que tú quieres recibir ahora y lo vas a descontar. O sea que podemos calcular cuánto debo de colocar hoy para que al final del periodo tenga un dinero acumulado o cuánto recibí hoy y cuánto debo de pagar al banco mensualmente hasta el final del préstamo. Entonces, acá estoy tomando algunas informaciones básicas, como por ejemplo, tengo un préstamo de 100,000 pesos, el cual lo estoy tomando a una tasa del 15% y lo voy a amortizar a un periodo de, voy a poner a 2 años. A 2 años significa que serían 24 cuotas. Entonces, ¿qué sucede con el préstamo que uno toma en un banco? Bueno, tú tienes una tasa nominal anual, pero esa tasa efectiva se debe de llevar a meses y para eso lo que hacemos es que dividimos la tasa entre 12. Y en el caso del periodo, si son 2 años, son 24 meses, multiplicamos la cantidad de años por 12 y tenemos la cantidad de meses que estamos hablando. Entonces, ¿cuánto yo debo de pagar mensualmente? Bueno, al banco, si yo utilizo la fórmula de pago, me va a preguntar, fíjate que tengo que ver las informaciones que me solicitan. Me solicita que le indique cuál es la tasa. En este caso voy a tomar la tasa mensual. ¿Cuántas veces, cuál es el número de periodos, cuántas cuotas vamos a pagar? ¿Cuánto el préstamo lo voy a tomar en un valor presente o es en un valor futuro? El préstamo me lo están entregando en el día de hoy, por tanto es un valor actual. Y decimos que yo estoy recibiendo hoy es los 100,000 pesos. No hay un valor futuro comprometido en este caso. Y finalmente me pregunta cómo es la metodología. Básicamente casi siempre es a cero, dígase al final del periodo, y le damos cerrar paréntesis. ¿Qué quiere dejar acá? Yo mensualmente voy a pagar 4,800 pesos durante la vigencia del préstamo. O sea que los 24 meses que están acá, yo voy a pagar esa cantidad de dinero. O sea que al final, si nos vamos a pagar, por ejemplo, déjame ver cuánto yo voy a terminar pagando. Yo voy a terminar pagando la cuota por la cuota por multiplicado por la cantidad de periodos que vamos a dar. O sea, yo voy a terminar pagando 116,000 pesos. O sea que en esa cantidad de meses, de 24 meses, yo voy a generar un total de interés de 16,000 pesos.
que no es más que este menos la cantidad del préstamo, que eran los 100.000 pesos. O sea, en este caso más, porque al final aquella estaba negativo y estaba positivo. Entonces voy a terminar pagando 16.000 pesos de intereses durante la vigencia del préstamo. Entonces, ¿cómo se calcula el tema de la amortización de un préstamo? Bueno, la amortización de un préstamo se construye por los meses, de ir llevando por la vigencia del periodo de tiempo, por la cantidad de tiempo que tienen acá, empiezas con los 100.000 pesos. La primera cuota te genera un volumen de intereses que es el monto que está pendiente de saldo por la tasa efectiva mensual, y esa cuota de 4.800 incluye 1.200 pesos de intereses más 3.500 pesos que corresponden al pago del capital. Entonces, al final de ese periodo, de esos 100.000 pesos, al descontarle los 3.000, me quedan 96 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la cantidad de años, pues entonces aquí viene el recálculo. A mayor cantidad de meses que se extienda el pago para fines del financiamiento, pues entonces aumenta el dinero que recibe el banco por ese financiamiento. Entonces, uno tiene que conciliar, ok, yo tengo que, pero fíjate que me disminuye la cuota, pero voy a terminar pagando más interés. Entonces uno trata siempre de seleccionar un periodo de tiempo que vaya acorde con la posibilidad de pago que tengamos, pero también que minimice la cantidad de intereses que uno le paga a la institución financiera. Entonces eso es bueno uno saberlo acá. Esta plantilla traté de eficientizarlo un poquitico en el tema de cómo ir monitoreando dependiendo de, por ejemplo, aquí tengo 2 años y hemos tratado de que solamente se refleje las informaciones hasta los 2 años. Pero igual, si le genero 3 años, pues entonces la plantilla me permite a mí recalcular hasta los 3 años, que es cuando llego a saldar el préstamo puntualmente. Entonces, ¿qué hicimos básicamente en esta plantilla? Bueno, utilizamos ciertas fórmulas o informaciones que ya hemos anteriormente utilizado. Lo primero es que comienzo debiendo en el año 0 todo el préstamo que estamos tomando. Ahora, a partir del año 1, le hemos puesto acá que, mira, si no establezco un periodo de tiempo, pues no pongo ninguna información. Mientras no establezca una línea de tiempo, si no le pongo aquí, por ejemplo, informaciones, pues entonces no me interesa que me calcule ningún préstamo. Bueno, en este caso vamos a hacer algo. Si es error, pues entonces vamos a dejarle que lo ponga en blanco. Esa es la parte interesante de las fórmulas. Cuando hay alguna eventualidad, pues entonces uno trata de, el sí error es una de las fórmulas que nos ayuda a simplificar ciertas plantillas cuando hay errores integrados. Ven, entonces aquí ya ahí corregí esta parte, pero si pongo un año, me calcula el periodo a 12 meses. Entonces, ¿cómo hicimos para que él me fuera generando? Bueno, simplemente vamos a ir haciendo una generación de ir agregándole 1 hasta que el valor precedente sature el anterior. Dígase que mientras este sea menor que la cantidad de periodo, pues le agregue 1. Tan pronto llegue, si es menor, va a ser hasta 11. Cuando llegue a 11, 11 es menor que 12, le agrega 1. Cuando llegue al 12 y compare el 12 no es menor que 12 y por ende ya no me genera el siguiente, y entonces el algoritmo en este caso termina. Igual, cuando le digo que son 2 años, pues entonces él hace lo mismo. Él comienza y compara hasta llegar al 24. Cuando el 24 llega,
El siguiente es el 25. El 25 no es, el 24 no es menor que 24 y por ende no puede generar el 25. Entonces, eso es una forma como uno puede, utilizando un sí desde el punto de vista condicional, y uno genera un argumento lógico de generación de números adicionales, sumándole uno hasta que llegue al valor límite que se cumpla el criterio que estamos hablando. En el caso acá, nos estamos limitando a que la cuota siempre es la cuota, siempre que la cuota exista, pero si no hay valores acá, pues entonces no ponga ningún valor y en caso contrario ponga el valor de la cuota. E igual acá, esto lo dejamos así para que si aquí no se genera número, pues entonces no me calculen los siguientes valores que están acá. Ahora, si me calculan los valores, el cálculo de los intereses simplemente es el monto que esté pendiente de saldo con respecto a la tasa de interés. Por ejemplo, aquí es el monto pendiente con respecto a la tasa de interés y por eso el interés lleva un monto máximo al inicio y llega hasta un valor mínimo al final de cuentas. En el caso del capital, comienza con un valor mínimo hasta llegar a un máximo valor que es el final del préstamo. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta de que la metodología de amortización es que uno paga mayor cantidad de intereses al inicio de la inversión o al inicio del préstamo y luego va bajando en la medida que vayamos pagando. Entonces, eso es básicamente una amortización. Al igual acá le pusimos un sí error por el caso de que si hay algún error no me coloque ninguna información, que es cuando se satura el préstamo. Entonces, esto es una pequeña plantilla. Ustedes, por ejemplo, en las diferentes fórmulas de financiera, es bueno uno notar las informaciones que solicitan. Por ejemplo, a veces aquí hay un tema de cuánto es el pago del interés. Por ejemplo, ¿cuánto es el pago del interés en un periodo en particular? Por ejemplo, yo tengo aquí que la tasa es esta. Yo quiero saber cuánto yo pago de interés al periodo 9 del total de 24 que tiene esto y el valor actual del préstamo fueron los 100 mil pesos. Por ejemplo, supuestamente al periodo 9, dígase al periodo 9, la tasa de interés que se va a pagar es 873,99. Efectivamente, mírenlo ahí, 873,79. Si fuera al periodo 4, pues entonces en el periodo 4 la tasa de interés es 1.113,36. O sea, esta fórmula también pudimos haberla utilizado para monitorear esta parte. O sea, yo pude haber hecho simplemente, en vez de colocar aquí el cálculo directamente con la multiplicación, yo pude haber colocado acá, al lado de esta expresión, yo hubiera utilizado pago interés y le doy la tasa. Vamos a fijarla en este caso. El número de periodo es el número de periodo que va acá, que va a ser variable. Este señor, que es la cantidad de periodos totales, es fija. Entonces lo vamos a fijar. Y decimos que el valor actual es este señor, que también va a ser fijo. Y al final del periodo. Y miren acá cómo también hubiéramos generado esta columna de intereses acá. Acá lo hicimos directamente con las multiplicaciones de estos valores, ya que estamos haciendo una matriz básica, pero ustedes tienen una fórmula también que le permite modelar el interés mensual que paga un financiamiento. Así como otras fórmulas acá financieras, como valor presente neto, el valor actual. O sea que uno puede, por ejemplo, si yo tengo una inversión el día de hoy, ¿cuánto me pagaría al final del periodo? Eso es un valor futuro. Si tengo una información en el futuro y la quiero traer en un presente, también la puedo hacer con las fórmulas de valor actual, el BA. Entonces son fórmulas que están ahí. Únicamente lo que deben de tomar en cuenta
es, por ejemplo, las informaciones. Debe de colocar donde le pida la tasa, ponga la tasa, donde es el número de periodo, ponga el número de periodo, cuánto es el pago mensual, o si hay un valor futuro, y siempre en el caso de o es 0 o es 1, por lo regular es 0, porque es al final del periodo. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ya para finalizar el tema de fórmulas, quisiéramos retomar esta matricita y utilizar algunas fórmulas básicas que uno pudiera utilizar en algún momento. Voy a tomar esta información y es una fórmula que, así como utilizamos anteriormente contar sí, pues entonces hay una que es sumar sí. Entonces, esta voy a eliminar los duplicados para tratar de quedarme solo con elementos únicos en esta matriz y acá vemos solamente los valores que son únicos. Estos son los modelos únicos y voy a organizarlo tal que quede en orden alfabético. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, la fórmula sumar sí? O sea, recuérdense, hay muchas fórmulas, solamente estamos tomando algunas de ejemplo. Por ejemplo, sumar sí es una expresión que me permite a mí sumarizar condicionalmente. Dígase, si se cumple con algún criterio, pues entonces puedo sumar. Entonces, lo primero que me pregunta es, ¿dónde está el rango de las expresiones que tú quieres contabilizar? Bueno, mira, la parte de modelo está en este tramo que está acá. En este tramo está la parte de modelo. ¿Con cuál criterio tú quieres trabajar? Ah, yo quiero compaginar, es que me sume cada vez que aparezca ABA. ¿Qué me vamos a sumar? Me van a sumar en esta columna. Cada vez que aparezca habas, pues entonces me van a sumar acá este valor. O sea, me van a sumar. Entonces vamos acá a fijar este tramo. En este caso función F4. Y vamos a fijar este tramo también. Y aquí vemos que podemos correr estas informaciones y ya acá lo vamos a colocar así y lo podemos sumarizar acá. Entonces, esta fórmula, ¿qué ha hecho? Cada vez que encontró el criterio de Abas, pues entonces sumó esa fila, la información que aparecía acá. Claro, hoy en día ya uno dice, bueno, pero ¿para qué hacer esto si yo puedo con una simple tabla dinámica hacer lo mismo que hemos hecho acá? Por ejemplo, aquí la voy a colocar al lado de este, acá al ladito, para que lo veamos en contexto. Aquí lo que hicimos fue modelo y que me sume la cantidad de, vamos a decir, de beneficio que tenía este elemento. Entonces, si ustedes se fijan acá, esas mismas informaciones que vemos acá, es la misma que me sumariza con la tabla dinámica. Miren acá los 220, los 8 tanto, 215. Y una tabla dinámica era un poco más fácil que verlo con la fórmula de sumar sí. Entonces, era para recalcar que las fórmulas tenemos diferentes lugares donde la podemos encontrar, pero sí mismo también tenemos diferentes resultados que podemos obtener con la aplicación de diferentes parámetros. O sea, Excel tiene una amalgama de informaciones en donde uno la puede trabajar de un lado o de otro, como fórmulas como esta, pero también ya uno con el conocimiento de tablas y tablas dinámicas sabe que este mismo concepto era lo que hubiéramos hecho en el caso de. Igual, si hubiéramos hecho, en vez de esto, hubiéramos hecho el promedio, pues entonces algo similar hubiéramos hecho con el promedio sí. Por ejemplo, el promedio sí me hubiera preguntado similares informaciones y uno hubiera calculado
su promedio de esa forma y también hubiéramos obtenido un ejemplo de informaciones sobre esto. Este es 10.700, mira, igualito, 10.772.37, porque es un parámetro similar. Un promedio sí, en este caso es un promedio con todos los valores que correspondan a este criterio, que es lo mismo que hizo la tabla dinámica. Bueno, entiendo ya que con el apartado de fórmula hemos hecho un recorrido ya bastante amplio en estas secciones que estamos secuenciando acá, tanto entre fórmula lógica, de texto, de fecha, de búsqueda y referencia, y financiera, y ya el tema de matemática la pueden revisar a su tiempo, ahí van a encontrar un sinnúmero de fórmulas, y ya además por fórmula ustedes entienden ahí hacer un recorrido de todos los elementos que podemos hacer en Excel, pero hasta ahora hemos visto las más comunes y las que pudieran ser de mayor provecho para su utilización. Así que nos veremos en una próxima sección de clases.